Probablemente hayas visto en los últimos días a celebridades y youtubers diciendo en las redes sociales ¡Fuerza Ecuador! ¿Pero por qué? ¿Qué demonios está pasando en Ecuador en el año 2024? Pues hoy te contaré todos los conflictos que están pasando en Ecuador para que por fin lo entiendas explicado en Minecraft. Verán, lobitos y lobitas, Ecuador en los últimos años ha presenciado un incremento de violencia muy fuerte, sobre todo en las cárceles. Cualquiera de nosotros pensaría que adentro de las cárceles se mantendrían controlados a los criminales, que pagarían ahí su merecido por sus malas acciones, pero en Ecuador esto no es así. Resulta que, muy desgraciadamente, muchísimas cárceles de Ecuador están realmente controladas por el dominio de distintas bandas criminales. No solo por pandilleros, sino que también, sobre todo, por el narcotráfico. Ya sabes, esas personas que venden sustancias ilegales. Así es, por increíble que cueste creer, estos grupos criminales están por encima de la policía penitenciaria. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿No se supone que los policías deberían mandar en sus propias cárceles para resguardar la seguridad de la población? Bueno, este terrible problema sucede sobre todo por la corrupción, pues estas bandas criminales ofrecen grandes cantidades de dinerito a policías ecuatorianos, policías que, tristemente, por vivir en Latinoamérica, no cobran lo suficiente y tienen sueldos bastante bajos. Por eso es tan fácil que un policía del Ecuador pueda aceptar el dinero de los delincuentes. Son cantidades de dinero fácil que probablemente jamás ganarían siendo un policía leal. Así que es por este método de corrupción que los criminales pueden controlar a su gusto y preferencia las cárceles. Y todo esto se vuelve aún más fácil sabiendo que la pobreza en Ecuador aumenta cada vez más, causando que los ecuatorianos pobres e indigentes elijan el camino del mal para sobrevivir y conseguir dinero fácil cometiendo diversos delitos. Todos estos criminales terminan llegando a las cárceles, aumentando cada vez más las poblaciones adentro y por lo tanto creciendo su poder. El control y el reinado de estos grupos criminales adentro de las cárceles les permite tener muchísimos lujos, privilegios que normalmente no veríamos en una cárcel normal. Algunos prisioneros tienen teléfonos móviles, otros tienen pantallas, televisores o hasta computadoras. Incluso muchos de ellos, pagando y corrompiendo a la policía, logran conseguir amplias celdas con cómodas cámaras y otros tipos de entretenimientos. Pero lo más increíble de todo es que dentro de las cárceles se sigue trabajando en el tráfico de sustancias ilegales, incluyendo la posesión de armamentos. Lo sé, una verdadera locura, teniendo en cuenta que se supone que son cárceles. Pero que los criminales controlen las cárceles en el Ecuador no es el único problema. También, dichas cárceles tienen fama de no ser muy seguras que digamos, como lo que sucedió con Fito, el líder del cártel Los Choneros, uno de los grupos criminales más grandes de Ecuador. El líder Fito fue detenido en el año 2000 y obviamente fue puesto en prisión. Pero en el año 2013, Fito, junto a otros compañeros de Los Choneros, escaparon de prisión. Se dice que inmovilizaron a más de 14 policías. Y no solo eso, tal y como sucedería en una película de acción, Fito y su grupo escaparon por medio de lanchas a través de un río de Ecuador, el río Daule. Sin embargo, la escapada del magnate no duraría muchísimo tiempo prófugo, pues al cabo de unos pocos meses en ese mismo año, la policía lo encontró y lo atrapó, metiéndolo una vez más a la cárcel. Y así es como Fito estuvo unos 11 años más en la cárcel. Eso sí, Fito vivía muy bien en la cárcel, pues como ya hemos mencionado anteriormente, como las prisiones están controladas por estos grupos criminales, Fito era el mismísimo rey y líder de todo el mundo. Pero entonces ahora nos vamos a remontar al año 2024, a la actualidad. Resulta que hace menos de 2 meses de la publicación de este video, Ecuador cambió de presidente. Este nuevo presidente se llama Daniel Noboa. Él solo tiene 36 años, convirtiéndolo en el presidente de Ecuador más joven de toda su historia. Que por cierto, como tremendo dato curioso, el padre del presidente Daniel Noboa es Álvaro Noboa. Fue por mucho tiempo el hombre más rico de Ecuador. Tiene un emporio bananero y no es lo que estás pensando. Él controla el cultivo del banano en el país. Sus principales actividades tienen que ver con la comercialización del
el banano. Pues Ecuador es el mayor exportador del mundo del banano, aunque suene mal. Pero además de su exportadora de banano, tiene más de 128 empresas en otros 50 países, como transportes marítimos, bienes y raíces, entre muchos otros negocios más. En fin, retomando el tema de Daniel Noboa, su hijo entra como presidente y lo que él no se esperaba es que nada más empezar su mandato se iba a enfrentar al mayor problema de violencia que Ecuador se enfrentaría de las últimas décadas. Resulta que Fito, hace pocos días, en enero del 2024, volvió a escapar de prisión, siendo esta su segunda vez. Pero, ¿cómo demonios lo logró conseguir? Bueno, tristemente todavía no se conocen versiones oficiales. Lo único que se sabe es que el presidente, Daniel Noboa, dijo que iba a mejorar la seguridad de todas las prisiones del Ecuador, creando y construyendo prisiones de máxima seguridad. Y para comenzar su plan de mayor seguridad en el país, mandó a trasladar a Fito a otra prisión con mayor seguridad. Sin embargo, recordemos que muchísimos de los policías del penal estaban unidos a los criminales. Probablemente alguno de los policías dio la información de que se iba a trasladar a Fito, y con esta información filtrada, Filtro se prepararía y planearía su fuga, con obviamente ayuda de los policías y criminales que estaban unidos. Así que entonces, la fuga de este capo llevó al gobierno de Daniel Noboa a ordenar un estado de excepción por 60 días. ¿Pero qué significa estado de excepción en el Ecuador? Bueno, es una medida especial que el gobierno puede declarar en situaciones de emergencia o crisis. En este caso, el presidente Daniel Noboa ordenó toque de queda a sus ciudadanos, es decir, que no salieran de sus casas a determinadas horas del día. Además, mandó a todo su ejército policial y fuerzas armadas a las calles en búsqueda de Fito. Uno pensaría que esta orden sería buenísima para la captura del capo, pero fue todo lo contrario, pues esto provocó una fuerte reacción de las organizaciones criminales, pues todos ellos amenazaron al gobierno con cometer actos violentos si no se retractaban de esa decisión. Y es en ese momento que se desató el maldito caos. Muchísimas cárceles se volvieron un infierno. Los prisioneros se organizaron para realizar motines adentro, destruyeron celdas, le quitaron la vida a muchísimos funcionarios públicos. Y eso es solo la punta del iceberg, pues muchos otros vándalos y grupos criminales que estaban afuera en la ciudad se unieron al descontrol, llevando la protesta a las calles. Y es aquí cuando empiezan a suceder las peores cosas que te puedas imaginar en la ciudad del Ecuador. Pero antes de explicarte todos estos acontecimientos, necesito que me prometas una cosa. Deja tu me gusta ahora mismo en este video, pues hablar de estos temas sensibles a YouTube no le gusta. Es muy probable que cuando publique este video, YouTube me lo desmonetice o incluso lo baje, como ya ha sucedido en videos pasados. Pero cuando un video recibe muchísimo apoyo y me gusta, es más difícil que lo eliminen. Una vez dicho eso, ahora sí, escuchemos las atrocidades que han sucedido. En más de 6 cárceles, los prisioneros sometieron a más de 100 policías como rehenes, amenazando al presidente. También ocurrieron explosiones contra una estación de policía, gasolineras, puentes y calles. Incendiaron vehículos. Incluso un grupo de hombres armados con fusiles y granadas entraron durante una transmisión en vivo en un estudio del canal de televisión pública de Guayaquil. Para el martes 9 de enero, 10 personas habían perdido la vida a manos de los delincuentes, en su mayoría oficiales. Por otro lado, el martes 9 de enero, las autoridades ecuatorianas también confirmaron la huida de otro líder del narco, Fabricio Corón Pico. Ahora entiendes por qué se dice que estos días han sido los más violentos que Ecuador ha tenido en los últimos años. Afortunadamente, con el pasar de las semanas, otros países han estado ayudando a Ecuador. Por ejemplo, se sabe que Colombia y Perú han fortalecido sus fronteras para que ningún criminal intente escapar. También el país de Brasil envió un gran ejército de policías brasileños para ayudar a Ecuador. Hasta incluso los mismos ecuatorianos empezaron a ayudar a las autoridades. También han logrado rescatar a todos los rehenes policías dentro de las prisiones y ahora están casi todos a salvo. Además, se han detenido más de 1538 delincuentes y poco a poco las cosas se han estado calmando. Pero aún queda una incógnita. ¿Dónde está Fito? Él sigue desaparecido y se está escondiendo de la ley. Lo último que se sabe es que existen rumores de que tal vez Fito cruzó Colombia. Si quieres que te siga manteniendo al tanto sobre este caso, considera suscribirte a este canal. También haz clic en pantalla para
para ver otros episodios de En Minecraft, videos donde hablamos de casos de la vida real y también mis anécdotas personales. Nos vemos el próximo sábado para otro episodio.